Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando García, soy ingeniero civil acústico y hoy día vamos a conversar un poco acerca de algunos conceptos básicos de acústica de recinto para entender un poco los problemas que se generan dentro de un recinto cerrado para mejorar nuestra sala de escucha de audio hi-fi, nuestro home studio, nuestra sala de ensayo, nuestra sala de estar. Y voy a hablar de cosas de verdad muy básicas que están en prácticamente todos los libros. Así que ojalá que la gente que está viendo la charla interrumpa y haga muchas preguntas entre medio. Y así la conversación se hace un poquito más fluida y no tan monótona de dar conceptos que en realidad están en bastantes lados. ¿Ya? Así que eso, partimos con nuestra presentación. ¿Ya? Y vamos a ver algunos conceptos básicos sobre qué es el sonido, velocidad del sonido, frecuencia. Y luego vamos a entrar de lleno en la parte de acústica interior, reflexiones sonoras y algunas posibles soluciones para los posibles problemas que se generen en un recinto. ¿Ya? Primero que todo, ¿qué es el sonido? ¿Ya? El sonido simplemente es una onda mecánica que se transmite a través de un medio elástico. ¿Ya? Es una alteración del medio producto de una excitación externa. Es importante, necesita un medio elástico para poder propagarse. ¿Ya? No, en el vacío no hay propagación. Un tema súper importante a considerar. La velocidad del sonido. La velocidad del sonido es de 340 metros por segundo, lo cual es considerado una velocidad bastante lenta y es justamente una de las causales de graves problemas dentro de un recinto. ¿Ya? Y la frecuencia. La frecuencia corresponde, ¿cierto?, a la percepción que tenemos de la altura. Sonido se define, según la RAE, aquí me voy a poner súper académico para mis cosas, dice textualmente que es la sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos transmitido por un medio elástico como el aire. Y en la física es una vibración mecánica transmitida por un medio elástico. ¿Okay? Finalmente, ¿qué es lo que se genera acá? Lamentablemente la animación por temas técnicos no se está viendo, pero al excitar el aire, ¿cierto? Con este pistón, las partículas se empiezan a comprimir y a descomprimir y la propagación de onda se genera hacia la derecha. ¿Okay? Si uno quisiera graficar la presión dentro del ducto, sería como esa onda cenoidal que está ahí. Ya, como les comentaba, el sonido es relativamente lento. Ya viaja a una velocidad promedio de 340 metros por segundo, pero eso a una temperatura de 15 grados Celsius. Para que dimensionemos un poco a qué me refiero con 315 metros por segundo, si lo hacemos una traducción a algo más familiar, es equivalente a 1224 kilómetros por hora. Se puede pensar que es una velocidad rápida, se puede pensar que es lento, depende de la referencia. Claramente, si hablamos de movilización de una persona o un vehículo, e inclusive de un avión, es bastante velocidad. Ya, pero comparados con la luz, por ejemplo, es una velocidad bastante contenida. Mayormente se trabaja en estas dos velocidades, porque 21 grados Celsius, ¿cierto?, es como temperatura ambiente, y equivale más o menos a 1238 metros por segundo. ¿Qué pasa en otros medios? Porque nuestras salas de escucha, donde estamos mayormente envueltos en nuestro ambiente acústico, hay otros materiales, ¿cierto? Hay madera, aquí tenemos metal, tenemos vidrio, ¿cierto? Las ventanas. Y tenemos que saber que la velocidad de transmisión del sonido en otros medios varía radicalmente. En el agua hay una transmisión de 1493 metros por segundo. O sea, fíjense, es 1,5 kilómetros por segundo. O sea, la transmisión del sonido en el agua es bastante más rápida, ¿cierto?, que en el aire. En nuestro tejido, en el tejido humano, 1540 metros por segundo. Somos 3/4 partes agua, así que es bastante similar. La madera aumenta considerablemente, 3700 metros por segundo. Hormigón, 4000 metros por segundo. Acero, 6100 metros por segundo. Ahora, ¿en qué nos influye eso a nosotros? Mayormente, todas las construcciones que están, los edificios, las casas, están hechos de hormigón y acero, sobre todo los edificios. Y la transmisión del ruido mecánico es demasiado instantáneo. Puede haber transmisión de ruido desde 6, 7 pisos más arriba y el ruido, ¿cierto?, nos llega demasiado rápido. Aluminio, 6400 metros por segundo, ¿verdad? Hablemos ahora de la frecuencia. Estos son conceptos básicos para que empecemos a hablar de acústica. La frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo y se mide en hertz.
¿Cómo los separamos nosotros? Sonidos graves, frecuencias bajas, sonidos agudos, frecuencias altas. Ahora, técnicamente hay más separación, están los bajos, medios altos, ¿ya? Pero en general hablemos de los dos extremos. Nosotros, los seres humanos, estamos capacitados para escuchar aproximadamente entre 20 a 20 MHz, cosa que con los años va cambiando radicalmente. Esto es prácticamente cuando recién nacemos. Y nuestros oídos empiezan a perder la capacidad, ¿cierto?, de escuchar frecuencias agudas. A los 35, 40 años, yo creo que el límite superior es 16 kilos, con suerte, ¿ya? Con suerte. De hecho, voy a mostrar algo acá. Vamos a ver. Ojalá que puedan escuchar eso con audífonos. O no, con parlantes, pero con mucho cuidado que de repente puede ser un poquito molesto. ¿Ya? Lo pueden buscar en YouTube, incluso en otras plataformas de streaming existe esto. Esto es un barrido de frecuencia. Frecuencias bajas, medias bajas, medias altas, ¿cierto? Altas. Bien. Eso es para que se den cuenta de que finalmente la percepción que tenemos de las frecuencias es súper dispar. Es muy diferente. Creo que dejé corriendo algo. Ahí sí. Disculpen, ¿no? Tenemos una percepción distinta a las frecuencias medias, altas y agudas. Ya nuestros oídos responden, son muy poco sensibles en frecuencias bajas, muy sensibles en frecuencias medias altas y disminuye levemente la sensibilidad en frecuencias altas. Ya es muy importante saber cómo trabaja nuestro oído para poder entender qué es lo que pasa en nuestro entorno. Ahora, espero que nadie haya escuchado hasta 20 kilos, porque en realidad YouTube corta 16 kHz. Hasta ahí hacia arriba YouTube no tiene ningún tipo de información, así que yo recomiendo buscar en alguna plataforma de streaming. Hay archivos de audio para hacer estas pruebas. Y ahora vamos a entrar de lleno con estos conceptos básicos en algunos términos básicos sobre acústica de recinto. Dentro de un recinto se producen una serie de reflexiones. Una de las características más importantes del sonido es que se refleja. Y se va a reflejar en exactamente el mismo ángulo de incidencia, ¿cierto? Tenemos un rayo acústico y una superficie y se va a ver reflejado en el mismo ángulo. En un recinto abierto, ¿cierto? Si tenemos una fuente sonora, imagínense un punto muy pequeño que irradia en todas direcciones, va a haber una propagación, ¿cierto?, esférica. Y va a haber pérdida de noción por distancia. Dentro de un recinto, esta misma onda sonora se va a reflejar muchas veces dentro de un recinto. Varias cientos de veces, de hecho. El tiempo que demora en llegar a nuestros oídos y la cantidad de veces que se refleja el sonido dentro de un recinto va a causar ciertos problemas muy particulares. Los problemas más comunes son primero eco y eco flotante. Tenemos la reverberación y vamos a tener modos normales de vibración. Voy a explicar cada uno de estos y cómo influyen, ¿cierto?, en nuestra capacidad de escucha. El eco es una reflexión que podemos percibir muy diferenciado respecto al primer sonido, ¿ya? O sea, yo hago un sonido, ¿cierto? De hecho, ustedes le pueden hacer la prueba en su casa, un simple aplauso, y van a escuchar que ese impulso generado por las palmas lo van a escuchar repetidamente. Nuestro cerebro tiene una capacidad de diferenciar, ¿cierto?, dos sonidos a partir de los 30 milisegundos aproximadamente. Cualquier primera reflexión que me llegue a mis oídos, ¿cierto?, mi cerebro lo traduce como un solo golpe. Ya esto pasa en los primeros 30 milisegundos. Luego de eso, esta línea que está acá te va a diferenciar entre el tiempo en milisegundos que demora en llegar con respecto a la diferencia de nivel del sonido directo, si es una reflexión molesta o no molesta. Todo lo que está acá, ¿cierto?, va a ser enmascarado y todo lo que está acá lo voy a percibir como un segundo golpe y va a ser claramente un eco. Ahí está mucho más especificado. Sonido directo, tiempo, ¿cierto? Un quinceavo de segundo. Mayormente se dice que se escucha un eco o una segunda repetición para sonidos secos
y una décima de segundo, 100 milisegundos para otros tipos de sonidos más complejos. Esto va a ir variando de bibliografía en bibliografía, así que siempre es bueno más o menos pensar en este gráfico que es mucho más exacto respecto al nivel y al tiempo. Si traducimos 50 milisegundos, que es como el estándar de que una persona va a escuchar un eco, el sonido debe viajar a lo menos 17 metros para que yo escuche un eco. Ok, pero mi sala no tiene 17 metros, este recinto no tiene 17 metros, ¿cierto? Pero las reflexiones continuas que va a generar dentro de un recinto, cuando se cumplan 17 metros y tengamos muchas superficies reflectantes, yo lo voy a percibir sí o sí como un eco. E inclusive podría ser más de uno. Por ejemplo, si estamos en un pasillo o en una sala de estar con dos murallas paralelas, la reflexión se va a generar constantemente y voy a escuchar múltiples repeticiones, ¿ya? A este fenómeno se le llama eco flotante y es uno de los problemas que más se van a encontrar en lugares de escucha, en nuestra sala, nuestro home studio, los pasillos del home studio, etc. Y eso claramente produce interferencias, problemas de inteligibilidad y muchos, muchos otros problemas. También podemos encontrar eco flotante cuando tenemos tres superficies, ¿cierto? Típico esto, no sé si alguien ha estado en algún galpón gigante, ¿cierto? Típico de colegio a fin de año. Bueno, tres superficies también se produce muchísimo eco flotante que claramente afecta en la inteligibilidad de la palabra, de la música, etc. Ok, reverberación. Cuando las reflexiones empiezan a, empieza a correr el tiempo, las reflexiones empiezan a llenar el espacio, ¿cierto?, del recinto, queda un sonido, entre comillas, sonando, valga la redundancia, en el ambiente. Ya, esto es lo que nosotros percibimos como reverberación, que se define un sonido que permanece en el aire una vez que el sonido original o el sonido de la fuente se extinguió. Se escucha como una cola de sonido. Dentro de un recinto estamos escuchando todos estos fenómenos. Primero, estamos escuchando, ¿cierto?, el sonido directo, que es lo primero que nos llega. Luego empezamos a escuchar las primeras reflexiones, que normalmente suceden dentro de los 100 primeros milisegundos, donde claramente hay algunos que se van a percibir como eco. Y luego empieza la cola reverberante, que es cuando ya la energía está repartida de manera más homogénea dentro del recinto. De hecho, en ese esquema está con colores. Rojo, sonido directo; verde, primera reflexión, ¿cierto? Y la cola reverberante. Algo pasa con este teclado que está pasando solo. Con la reverberación, ¿cierto?, podemos explicar el término tiempo de reverberación, que corresponde al tiempo que va a demorar en decaer esta cola reverberante a su millonésima parte, o cuando decae 60 decibeles. Por eso su nombre, T60. ¿Ya? El tiempo que demora en decaer toda esta cola reverberante, este sonido que queda en su millonésima parte. Y eso obviamente va a traer ciertas complicaciones. Un recinto con mucha reverb también voy a tener mala inteligibilidad, mala percepción del estéreo, baja claridad, etc. Ahora, la reverb no siempre es mala. De hecho, se usa como recurso para voces, para mezclar, ¿cierto? Hay plugins que simulan reverb, pero controlado. En un ambiente de estudio, un home studio, incluso una sala de escucha de audio, hi-fi, tiene que estar controlado el tema de la reverb, porque si tengo un par de buenos monitores, como los que tenemos acá, ¿cierto? Necesito escuchar los monitores y no la sala. Eso es lo que tenemos que hacer. Ok, cuando queremos diseñar, por ejemplo, un home studio o una sala de escucha, sobre todo, más que para ensayo, idealmente nuestra zona de escucha tiene que estar siempre previo a la distancia crítica. Ahora, ¿qué es la distancia crítica? Es aquella distancia donde la energía del campo reverberante es igual a la del campo directo. ¿Ya? Idealmente, cuando yo diseño un home studio, mi punto de escucha debe estar antes de la distancia crítica. Si estoy después de la distancia crítica, voy a escuchar más reverb que sonido directo. Entonces ahí las mezclas me van a quedar mal, la percepción estéreo va a ser pésima, etc.
Obviamente para esto hay cálculo y los profesionales que se dedican a eso, pero hay un tema ahí a considerar muy importante al momento de diseñar mi home studio. Modos normales. Y aquí hay un tema que es súper recurrente y yo creo que es con el que más me he encontrado con problemas en las salas que he ido a hacer mediciones, sobre todo en salas chicas, que es el tema de los modos normales. Y se producen justamente por la cantidad de reflexiones que se generan dentro de un recinto en frecuencias bajas, ¿cierto? El sonido se refleja, ¿cierto? Vuelve y se encuentra exactamente en contrafase con con el otro siglo y se van a producir cancelaciones. Y estas cancelaciones siempre van a estar en ciertos puntos específicos en la sala, que va a estar justo aquí a la mitad, ¿cierto? Un cuarto y tres cuartos, un sexto, la mitad, cinco sextos. ¿Ya? Y en esos puntos se van a encontrar cancelaciones. La frecuencia a la cual se generan estas cancelaciones va a depender claramente de las dimensiones de la sala. Si es de 5 metros, va a tener cierto punto, si es 10 metros, va a tener por ciertas frecuencias en el mismo punto. Y ese es un tema que tenemos que aprender a convivir. Eliminar los modos normales es muy, muy difícil. ¿Se pueden atenuar? Sí. ¿Hay solución acústica para bajarlo? Sí. Pero si en el momento de diseñar no tomamos ciertas consideraciones, esto podría ser un caos y podría ser muy, muy, muy complejo eliminarlo. Eso, por ejemplo, es una medición de un recinto, ¿ya? Que fue medido con un sweep de 20, ¿cierto? Hasta 300 Hz, donde todas estas caídas y estos pics, ¿cierto? Corresponden a los modos. En este caso, fue grabado en la esquina se produce una alta concentración de energía, en este punto ahí tenemos modo, ahí tenemos un modo, ahí tenemos modo. Eso obviamente es pérdida de información y posiblemente algún instrumento de baja frecuencia no tenga profundidad o en ciertos puntos del recinto el bajo se escucha súper bien, me muevo para el lado y no se escucha. Y eso obviamente va a causar problemas no menores para escuchar música. Siempre me enfoco en el tema de la música, porque es donde más he trabajado en el home studio y salas de audio. Salas de audio escucha hi-fi, entonces son los problemas más recurrentes que me he encontrado en las mediciones. Ahora, si yo voy a diseñar, y aquí podría ser un tip a alguien que se va a construir una sala, ¿ya? Bolt, te hay un criterio, ¿cierto? De este señor de apellido Bolt, ¿ya? Que dice que la proporción, normalizando la altura de la sala a 1 metro, debe estar dentro de este dibujo que está acá, ¿ya? Por ejemplo, si la sala mide 2 metros de alto, ¿ya? Y tiene... Algo pasa con este teclado que me está cambiando las presentaciones, pero a cada rato. Ahí sí. Entonces, si midiese 2 metros de alto, por ejemplo, y 2,8 y 3,6 metros de largo y ancho, voy a estar dentro de este criterio y va a haber una distribución uniforme de los modos normales dentro de un recinto. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, en medio de la sala, si la sala es cuadrada, voy a tener cancelaciones siempre a la misma frecuencia y probablemente en medio de la sala no tenga nada, nada de la frecuencia asociada al primer modo. Ejemplo, tengo una sala de 2 metros de alto, de 3 metros de ancho por 3 metros de largo, voy a estar en este punto de acá. Claramente estoy muy alejado del criterio de Volt y no voy a tener una distribución uniforme de los modos normales. Así que lo pueden buscar en Google, si alguien está interesado o se va a construir, ¿cierto?, alguna sala de escucha, siempre considerar este criterio porque es mucho más fácil diseñar y construir pensando en que voy a escuchar música a que tenga que después arreglar en el camino. ¿Ya? Después botar muros y cambiar dimensiones, eso es bastante, bastante más complejo. ¿Ya? Absorción acústica. Cuando un rayo sonoro se refleja o llega a una superficie, no solamente hay reflexión, sino que hay parte de energía sonora que se absorbe, que se disipa en calor, y cierta energía, ¿cierto?, que se transmite hacia el otro lado. Yo puedo aprovechar estas características para cambiar las características acústicas, ¿cierto?, al interior de un recinto. Para poder atacar los problemas de reverberación, modos normales, eco flotante, hay soluciones acústicas, ¿ya?
Para eso, dentro de eso tenemos absorbentes y difusores. Dentro de los absorbentes tenemos dos grandes familias. Tenemos los absorbentes resistivos, ¿cierto? Y los absorbentes reactivos. Ahí tuvo ese corrido con el formato, no sé qué pasó. Los resistivos, que son los que están al lado acá, pertenecen a todos los materiales absorbentes porosos y se usan mucho para trabajar y atacar problemas asociados a frecuencias medias, medias altas. Los absorbentes reactivos, de hecho reactivo debería estar acá, son elementos construidos, ¿cierto? Mayormente son resonadores de membrana o de Helmholtz, ¿cierto? Que se utilizan para atacar problemas asociados a frecuencias bajas, como por ejemplo modos normales y algún tipo de eco flotante en frecuencias bajas, para recintos más grandes. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? De absorbentes resistivos. ¿Ya? Muchos de ellos también están acá. Están los materiales porosos. Ahí tenemos un Senior Around. De hecho, si ustedes se dan cuenta, atrás del fondo está bastante lleno de estos materiales, ¿cierto? Todos esos material verde que ven ahí es material absorbente. Tenemos paneles planos, etc. Ahí se me coló una diapositiva. Y tenemos los resonadores. ¿Ya? Una cosa también bien interesante sobre los paneles absorbentes, que si ustedes alejan el panel absorbente, por ejemplo, fíjense, alejado, ¿cierto? Por lo menos 1 pulgada de la pared, voy a mejorar la respuesta de frecuencias bajas. Entonces, si ustedes van a instalar paneles, ¿cierto? Absorbentes, y quieren mejorar levemente la respuesta de frecuencias bajas, es bueno separarlo. ¿Ya? Hacer un bastidor, ¿cierto? Hacer un marco de madera y dejarlo unos par de centímetros alejado del muro y van a mejorar mucho más la eficiencia. Primero porque estoy aumentando la superficie de absorción. Si yo tengo el panel pegado a la pared, voy a estar absorbiendo solamente por la parte frontal. En cambio, si lo alejo, voy a tener absorción por acá, después la reflexión y va a volver a absorber, ¿cierto? Cuando se encuentre nuevamente con el panel absorbente. Respecto a los materiales reactivos, tenemos dos grandes familias, ya que son los resonadores de membrana, que se utilizan mucho para absorber frecuencias bajas, para eliminar modos normales, y los resonadores de Helmholtz, que son resonadores perforados, que están sintonizados a las frecuencias a la cual la sala tiene un problema. Por eso también antes de diseñar, de comprar o de adquirir un resonador, siempre hay que saber a qué frecuencia mi sala tiene un problema, en qué frecuencia están los modos normales de la sala, ver la hoja técnica, ¿cierto?, del elemento acústico y revisar que la frecuencia que necesito atacar sea la frecuencia de diseño de esta solución acústica. ¿Ya? En este caso aquí también tenemos un elemento de acústico, que también, de hecho aquí no se alcanza a ver con la cámara, pero están instalados allá en la parte superior. El resonador de membrana, ¿ya? A diferencia del material absorbente, ataca un ancho de banda bastante estrecho. Entonces, el diseño tiene que ser muy preciso. Por eso les comentaba, es tan importante que el diseño, la frecuencia de diseño, sea la frecuencia que necesito. Si yo quiero atacar, por ejemplo, 100 Hz y mi diseño está en 250, ¿cierto? Prácticamente no va a absorber nada. ¿Cómo puedo mejorar esto? Hay materiales, ¿cierto? Que dentro, ¿cierto? De esta membrana vibrante, que es el resonador, se le agrega material absorbente. Con eso logro aumentar el ancho de banda, pero obviamente en desmedro de la eficiencia, ¿cierto? Del coeficiente de absorción de este elemento. Se hace bastante en realidad porque yo prefiero personalmente tener un ancho de banda un poquito más amplio para poder atacar y disminuir un poco y colocar en vez de una o dos soluciones para mejorar el problema en modos normales. Y allá viene otra familia que les comentaba en un principio que tiene que ver con los difusores sonoros. El difusor tiene la característica es que un frente de onda, ¿cierto? Un frente de onda se encuentra con este elemento, ¿cierto? Y se va a producir una reflexión en varias direcciones. ¿Qué significa? Que esta reflexión va a tener mucho menos energía
que si fuese un solo rayo y voy a disminuir también notablemente los modos normales. Perdón, voy a disminuir el eco flotante. Y aquí hay varios diseños, ¿cierto?, de difusores. Tenemos acá uno QRD unidimensional, QRD bidimensional. Tenemos acá difusores PRD, Bicoustic, y aquí tenemos también el multifuser DC02, también de Bicoustic. En realidad yo este es el que más he ocupado. De hecho, lo ocupo bastante en la solución acústica porque no es caro para la eficiencia, es liviano, fácil de instalar. En cambio, estos de madera necesitan pernos de anclaje, hay que tener mucho cuidado porque son muy pesados. Y el tema de la seguridad al instalar tiene que ser muy, muy, muy detallada porque que te caiga esto en la cabeza no es para nada gracioso. Aquí, por ejemplo, hay un cuadro, ¿cierto? Con una medición de un panel absorbente. Tenemos el primer rayo, que está acá, que tiene esa energía, y luego la reflexión va a ser con mucho menos energía. Una reflexión de un panel completamente reflectante, ¿cierto? Va a tener casi la misma energía, ¿cierto? Reflejada que el incidente. Un difusor, en cambio, va a tener esta energía del sonido directo y va a haber, ¿cierto?, una reflexión completamente difusa en todas direcciones de un recinto. Ahora, una de las cosas también que uno debe considerar cuando quiere pensar en solución acústica está la parte técnica, ¿cierto? Y también debería estar la parte estética en equilibrio. O sea, aquí tengo algunas fotos de algunas soluciones acústicas que he instalado, donde fíjense que hay una mezcla entre difusión, resonador y absorción. Con eso, me acuerdo que en este recinto logramos bajar un T60, un recinto bastante grande, era una sala de escucha de audio, era 7 metros por 3, de casi 0,9 segundos y lo bajamos a 0,3. Y esta otra sala en particular también, que era bastante más grande, eh, también generamos ahí una instalación, ya que la pared trasera ya estaba con esta madera, aquí no podíamos hacer nada, ¿cierto? Y se planteó solución en el techo, mucha difusión, absorción, ¿cierto? Y también estos paneles Waveguide que son absortores y difusores MLS, sintonizaban frecuencias medias altas. Y aquí bajamos, creo que de 1,5 segundos el tiempo de revelación, y también lo bajamos casi a 0,3. Ahí fue bien notable la baja. Y también disminuimos el tema de los modos normales. Esta era la medición de la sala previa a la solución, ya donde estaba ahí bastante disparejo. Y esta fue ya la medición después de la medición. Es súper importante cuando uno va a hacer un tratamiento acústico, uno espera que esta línea sea no, que mi sala sea plana. Eso en realidad no existe. ¿Ya? No existe la respuesta plana a una sala. Lo que podemos hacer es disminuir estos problemas que son muy graves a cosas que sean, ¿cierto?, mucho más llevaderas. ¿Ya? Mucho más, se escucha bastante mejor eso que esto. O sea, de hecho, cuando estábamos midiendo antes de la solución acústica, yo estaba al medio del recinto y estaba justo en un antinodo de los modos normales y las frecuencias bajas eran insoportables. O sea, había una resonancia increíble en frecuencias bajas. Y después, obviamente, esa resonancia bajó y apareció la abertura estéreo y muchas otras cosas que de verdad que los cambios de la solución acústica son radicales. De verdad que son bastante radicales. Antes de eso, quería mostrarle una auralización. A ver si podemos movernos acá al iTunes de cómo suena, ¿cierto? O cómo sonaría una sala sin tratar comparado con una sala con tratar. Ya, esperemos que no se caiga el streaming porque es un pedacito de una voz de una canción, así que voy a dejar por lo menos unos 10 segundos y lo voy a detener y después vamos a ir al otro para que se sienta, ojalá, la diferencia entre una sala sin tratar y una sala con tratamiento acústico. A ver, play acá. You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell. Ahora sí, sin tratar. Esta es sin tratar. How could
this beat. You're not here with me. O sea, de hecho, se siente el eco de la sala. Esta sala tenía muchísimo, muchísimo eco. With you, though you're far away, I am. Si lo comparamos ahora con la sala tratada, ahí va a partir ahora. Another day is gone. I'm still all alone. O sea, automáticamente la voz se escucha mejor. Claro, la reverb le da cierta calidez, por eso es un efecto que se usa para las voces cuando se quiere algo estético. Pero cuando estaba hablando de ya de escuchar, imagínense, la reverb que se le agrega a la grabación, más la reverb de la sala, empieza a perder todo, ¿cierto? La claridad de lo que yo estoy escuchando. Pero no sé si hay preguntas en la red. Hay más saludos. Perfecto. Mira, te manda saludos Sebastián Aguilera. Dice Fernando is the king. ¿Ya? A ver, déjame revisar bien. Está Nicolás Fernández, que también dice genial. Aquí justo están escribiendo varios. Yo creo que ahora la idea es hacer consulta, porque como le dije en un principio, casi todo esto está en libro. Entonces la idea es introducir algunos temas y que las dudas salgan de la misma gente que está viendo el chat. Creo que va a ser mucho más Vamos a ver qué pasa. nutritivo. Ya mira, aquí tenemos a Cristóbal Pacheco. Perfecto. ¿Cuál es la relación entre la temperatura y la acústica en un espacio? Es una pregunta. Después otra pregunta. Varía mucho si el espacio cerrado está acondicionado o si es verano o invierno en un espacio exterior. Y la tercera pregunta que hace. ¿O Vamos por ya, parte. vamos por la Primero, la temperatura es un factor importante en cuanto a la velocidad de transmisión del sonido. Mayor temperatura, mayor velocidad de transmisión, menor temperatura, menor velocidad de transmisión. Creo que la temperatura es súper crítica cuando hablamos de eventos al aire libre, conciertos, de Estadio Nacional. Ahí sí es importantísimo tomar en cuenta la temperatura, pero no por temas de acústica arquitectónica, ¿ya? Sino que porque tenemos la capa de inversión térmica, tenemos que cuando uno saca los acoples con cierta temperatura, hay cierto longitud de onda. Por ejemplo, haces pruebas de sonido de día y puede que la noche baja de temperatura, ¿cierto? La velocidad del sonido es más lenta, cambia la longitud de onda, es más grande, las frecuencias que tienes acople ahora es, o feedback es otra frecuencia. Ahí yo creo que la temperatura es un poquito más importante. Dentro de un recinto, no, yo creo que es despreciable los cambios que se pueden generar por respecto al tamaño, ¿ya? Entonces, respecto al tamaño, difícil que cambien tanto. A lo mejor la posición de los modos normales podrían eventualmente cambiar, pero yo creo que dentro de un recinto cerrado la temperatura no varía de 0 grados a 30 grados dentro de un recinto cerrado. Yo creo que dentro de un recinto estamos siempre entre los 20, 25, 30 grados en verano. Tenemos ventilación en las casas. O sea, la temperatura de un recinto cerrado es mucho más estable que una temperatura afuera. Así que ahí yo creo que no hay mucha incidencia. Ahora, nunca me he dado el trabajo de medir los modos normales con calor y con frío. ¿Ya? Yo creo que a lo mejor es algún ejercicio que podríamos hacer. A ver si me consigo algún cliente de buena onda que me deje medir 2 veces. Porque igual uno va y instala micrófono y te metes entre medio. Entonces, y hoy día con la pandemia es un poquito más difícil. Pero igual me saltó la duda. Yo creo que voy a hacer una medición de modos normales en un recinto con frío y en un recinto con calor. ¿La segunda parte cuál era? Seguía respecto, la respondiste porque, dame un segundo que se me fue un poquito para arriba. Dice, varía mucho si el espacio cerrado está acondicionado o si es verano o invierno en un espacio exterior. Ah, ya, para ahí respondía más preguntas simultáneamente. Exacto. Y después te dice, bueno, el factor climático es algo a considerar. Como decía, al exterior es más importante que acústica interior. Y no creo que haya muchos estudios de eso. Yo creo que voy a buscar información. Dudo que sea tan importante adentro. Ya, eso fue Cristóbal Pacheco, te manda saludos también. Déjame ver. Aquí está Diego Andrés Ramírez. Ujú. ¿Has considerado crear muros con ángulos? ¿Has tenido que considerar esa solución? A ver, el tema de los ángulos se usa mucho para salas de home studio.
¿ya? O sea, para estudios, perdón, ¿ya? Pero es que el tema que uno tiene que pensar es lo siguiente, si yo estoy pensando en tratar acústicamente mi casa, o sea, piensa en el espacio desperdiciado con paredes no paralelas. O sea, lo ideal es no tener ningún muro paralelo. Pero para eso tienes que hacer como una forma como un, ¿cierto? Como, imagínate un romboide, paredes diagonales, con una punta de diamante y una punta de diamante acá. Y además el techo en diagonal. O sea, para una casa, eso es espacio desperdiciado. ¿Se podría hacer? Sí, sería lo ideal. Pero yo creo que técnicamente en un recinto como un home studio, una sala de escucha, es impracticable. Si vas a diseñar un estudio, o sea, por favor, usa ese criterio para diseñar un home studio. O sea, un estudio más profesional. Y va a ser, si va a ser de uso exclusivo, mejor. Buenísima. Mira, aquí está Gabriela Ayala. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es el proceso para poder ajustar el T60 de una sala? Saludos desde Antofagasta. Ya. A ver, el ajuste del T60 no es llegar y ajustarlo. Primero porque el T60 no es único. Ya un tema que no comenté. El T60 varía en frecuencia. En cada rango de frecuencia hay un T60 distinto. Se tiende al que T60 en frecuencias bajas sea levemente más alto que frecuencias agudas. Obviamente porque la atenuación por distancia y la cantidad de energía que tiene. Pero primero hay que hacer una medición acústica. ¿Ya? Hay una norma que se llama la ISO 3382 y uno mide la respuesta en impulso. Después de la respuesta en impulso, ¿cierto? Hay un software que te entrega el valor del T60, ¿cierto? Por rango de octava. Luego tienes que ver, buscar los materiales, buscar los coeficientes de absorción y volver a hacer un cálculo a mano o en Excel o algún software de simulación y que te entregue la predicción del T60. Pero para eso, o sea, claramente necesitas sí o sí la asesoría de un ingeniero acústico, ¿ya? Porque podrías eventualmente comprar solución acústica, instalarlas y no te van a servir. Entonces no es lo mismo comprarse un antibiótico para una gripe, no te va a servir para nada. Entonces siempre es bueno para un tema acústico pedir asesoría. Yo creo que es lo más importante. Fernando, mira, acá hay algo que igual está bueno que lo pueda aclarar Ujú. porque DCM dice, ¿qué me recomiendas para aislar un home studio de 3x3x2? Es un departamento. Pero mira lo que dice acá. Dice, alfombra, cortinas, absorbentes, eso. Dice, saludos, muchas gracias. Ya, a ver, aquí el tema del aislamiento es tema, yo creo que para otra charla completamente distinta. Aislamiento, tratamiento acústico son dos áreas de la acústica total y completamente distintas. Tratamiento acústico es cómo yo puedo mejorar la acústica al interior de un recinto. Aislamiento acústico tiene otro estudio e inclusive otros costos completamente distintos. Ya se pueden elevar de una cantidad ridícula. Porque para aislar necesitas primero dobles muros, primero medir aislamiento, saber cuánto aíslan los muros. Después, ahí sí o sí, un ingeniero acústico debe hacer todos los cálculos de doble panel, pérdida por transmisión. De verdad que es un tema que daría para otra charla, y yo creo que más larga. Ya es un tema no menor. Así que aislamiento de un departamento 2x2x3, créeme que no va a ser ni barato, ni rápido, y te vaya a empezar a achicar por lo menos 30 centímetros por pared. Así que por ahora descártalo. Buenísima. Mira, acá Diego Ramírez nos pregunta de nuevo. O sea, pregunta de nuevo. Mm. ¿Cómo calcular el uso de un monitor de campo cercano en función del volumen de un recinto? Por ejemplo, monitores de 5 pulgadas para una pieza de 3x3 es mejor que un monitor de 8 pulgadas? No. Ya, ok. Espérate, déjame terminar, sorry, que se me fue. En cuanto a los modos normales. Ya, es que hay varias cosas que considerar. Una cosa es el modo normal y la otra cosa es la respuesta de frecuencia de la sala. ¿Ya? Mayormente, una sala chica, en frecuencias bajas, solo va a haber movimiento de aire, no va a haber sonido como tal. Vas a ver que el parlante se mueve y en general vas a tener solamente cancelaciones. Sí, considera los modos normales, por supuesto. Claramente, un parlante de 5 pulgadas va a funcionar mucho mejor en un recinto chico. Eso es súper claro. ¿Cómo calcularlo? Mira, en serio, de verdad que hay muchos libros que te... A ver, te aconsejo que busques el libro de Recuero, de diseño, estudio y grabación, y te salen todos estos tips, ¿cierto? De cálculo de distancias críticas, campo cercano, campo lejano, etcétera. Eso es lo que tenemos por ahora en preguntas. Ya, perfecto. Bueno, eso era lo que tenía preparado por hoy día. En realidad fue un poquito veloz. Así que si tienen más preguntas, las pueden hacer directamente en el Facebook de PreMusic, ¿cierto? Se las puedo responder
offline, o bien me pueden enviar un correo electrónico, ¿cierto? Ahí está mi correo electrónico, si lo quieren mostrar, ya, info@danferno.cl. Si bien yo me dedico ahora más al diseño y construcción de cajas acústicas y parlantes, igual siempre estoy disponible para contestar dudas respecto a la acústica arquitectónica. Ya, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.